Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a exponer lo que son los flip-flops de la materia de electrónica digital. Y pues bueno, para poder iniciar esto es necesario entender como una breve introducción qué es un flip-flop. Antes de continuar con la presentación, cabe resaltar que vamos a checar algunas situaciones en particular. Y bueno, como breve, pues los flip-flops. Eh, Es importante mencionar primero el concepto bueno, para entender esto, de lo que son los multivibradores, los cuales son circuitos electrónicos capaces de generar o almacenar en diferentes estados lógicos, dependiendo del número de estados que estos posean. Y estos se clasifican en tres principales. Primero, el multivibrador estable. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene estados estables y o sea, hoy oscila continuamente entre dos estados y se utiliza como un generador de pulsos o en relojes. El monoestable, que solamente posee un estado estable y otro temporal, ya que después de recibir un disparo, pues permanece durante un tiempo determinado en el estado inestable, por lo que posteriormente pues este regresa a su situación original. Y por último, el multivibrador biestable, que por su nombre, como lo menciona, es de dos estados, los cuales son estables. Y estos pueden permanecer indefinidamente en cualquiera de ellos, o sea, hasta que una señal externa provoque algún cambio. Y pues bueno, una vez entendiendo este concepto, hay que aclarar que los flip-flops pertenecen precisamente a esta categoría. ¿Qué quiere decir? Que son los multivibradores biestables, que son pues, capaces de almacenar un bit de información. Además, hay muchos flip-flops modernos que funcionan mediante disparos de flancos positivos, que también es conocido por flanco de ascendente, o que esto significa que cambian de su estado cuando la señal de reloj pasa de nivel de bajo a alto, o más bien dicho, de 0 a 1. Y pues estas características proporcionan la sincronización y evitan los cambios indeseados del sistema. Como podemos ver aquí, pues lo que se mencionó y básicamente tenemos aquí un pequeño diagramita de cómo se representa este. Bueno, para poder entender esto, eh, hay distintos tipos de flip-flops. Uno de ellos es el flip-flop SR con disparo por flanco, que es el que vamos a ver ahorita, ya que es el primer flip-flop que analizaremos, pues con sus suyas siglas provienen en SR, que quiere decir set y reset. Sus principales entradas de este son pues el set, el reset, el CLK que es usualmente el reloj y las Q se representan como salidas y en este caso Q normal es, es la salida y Q negada es la complementaria. El símbolo de este circuito incluye una pequeña flecha que indica el reloj, como podemos ver aquí en la imagen, indicando que es el sensible al flanco. Y cuando aparece la, la imagen, vaya, significa que responde al flanco positivo. ¿Cómo describimos el funcionamiento? Bueno, mientras no ocurra un flanco de reloj, las entradas SR no producen ningún efecto. Esto quiere decir que cuando llega al flanco ascendente del clock, el flip-flop se evalúa en las entradas. Por lo tanto, bueno, aquí respecto a la tabla del funcionamiento, bueno, que teníamos anteriormente, voy a pasar un poco. Bueno, se estaba explicando qué era la tabla del funcionamiento, que no cambia del estado anterior y básicamente pues pasan a una condición prohibida o indeterminada. Y pues esta es la condición que se representa en una pues sí desventaja importante en un flip-flop SR, pues ya que puede generar incertidumbre en su salida. Después tenemos el método de disparo por flanco,
en cual en los sistemas digitales es importante determinar exactamente cuándo se actualizará la información almacenada. Por ello surge el concepto de disparo por flanco, ya que existen dos tipos. Bueno, en este caso, pues vamos a considerar aquí los que se están viendo en la imagen. Y pues bueno, el disparo por flanco positivo es el que ocurre cuando la señal cambia de 0 a 1, o sea, de bajo a alto, que únicamente en ese instante se lee en las entradas. Es el método más común actualmente utilizado en dispositivos modernos y bueno, consecuentemente a esto tenemos el disparo por flanco negativo, que esto ocurre cuando la señal de reloj cambia de inversamente, que es de nivel alto a bajo, como si fuera un ciclo en alto y bajo. Sin embargo, pues este es diferente. La única cuestión aquí es que bueno, en ambos casos, cuando el cambio sucede durante la transición del reloj y no durante todo el tiempo que permanece activo. Esto quiere decir que solamente cuando el reloj está transicionando, pues va a suceder este cambio. De lo contrario, no pasará como en otros casos, que va en función del tiempo. Y pues bueno, la principal ventaja es que para esto hay que evitar pues pequeñas variaciones o ruidos que provoquen estos cambios no deseados. Y pues bueno, aquí pues podemos observar lo que es su pequeña tabla con respecto a lo que hemos comentado, con sus variables de entrada, de salida y sus respectivos nomenclaturas. Aquí como podemos ver, pues igual se maneja la misma nomenclatura donde S y R, set o reset por sus siglas que tenemos ahí. Y pues bueno, em, hay que entender esto un poco porque a continuación, bueno, se explicará lo que es la entrada síncrona de inicialización y pues de borrado, que estos son, pues muchos flip-flops incorporan a entradas especiales y como se da a entender como preset o set como algo asíncrono o clear o reset como algo asíncrono. Ya dependerá pues de la nomenclatura que se maneje y pues bueno, del estado que obviamente este tenga. Bueno, ahora sí, bueno, lo que les comentaba respecto a estas entradas, bueno, estas entradas se denominan asíncronas porque funcionan independientemente del reloj. Si fueran síncronas, pues funcionarían eh, con base al reloj. Es por eso que vamos a explicar que el preset es la fuerza inmediata que la salida Q tiene a un nivel alto, o sea, cuando Q es igual a 1. Por ello es que explicaba lo de la tabla, para que pues pudiéramos comprender un poquito más sobre sobre estos conceptos básicos. A continuación, pues es clear, que es la fuerza inmediatamente de la salida Q a nivel bajo, o sea, cuando esta es igual a cero. Estas entradas son muy importantes porque mm, durante el encendido de un sistema digital eh, nos permiten inicializar los flip-flops en un estado pues que tengamos decretado o más bien dicho conocido. Es por eso que, mm, o sea, dándoles como un ejemplo muy habitual, es que antes de que un contador comience a operar, pues puede utilizarse una entrada de clear para arrancar desde cero. ¿Qué quiere decir? Esto es como un cronómetro en el cual nosotros, en función del tiempo, va a ir avanzando. Es una, eh, es una metáfora muy significativa, la verdad, o sea, no es directa, pero solamente es para entender cómo funciona esto, en el cual pues básicamente este reloj seguirá avanzando, pero si nosotros quisiéramos iniciar de un tiempo de igual a 15 segundos, no podemos como que iniciar otro tiempo
en una entrada desde 15 y manejarlo como cero. Es por eso que en ese tipo de, bueno, en este tipo de ejemplo el contador nos permite operar desde cero, o sea, limpiar la memoria almacenada, pues para que éste pueda regresar a cero. Pues estas entradas asíncronas de inicialización son importantes pues para entender cómo estos flip-flops pues se pueden integrar en ciertas aplicaciones que veremos pues un poquito después de este video. Y bueno, aquí básicamente pues tenemos una imagen que es lo que les había comentado, donde está el CLK y pues tenemos un pequeño diagrama donde podemos observar las compuertas que se manejan y el diagrama de conexiones que tienen ahí. Bueno, ahora continuando, vamos a hablar un poquillo sobre el doble flip-flop. Observando pues aquí la imagen podemos ver un poco sobre este diagrama de conexión que se tiene y cómo este funciona. Bueno, este es uno de los circuitos integrados más utilizados en estos, que es el 74AHC74, que básicamente estos pertenecen a la familia de los ACH, que es conocida, bueno, por sus siglas en inglés como Advanced High Speed o SMOS. Y pues básicamente dentro de este encapsulado se encuentran dos flip-flops tipo D, que es los que habíamos visto, de forma independientes, que claramente pues se puede ver aquí en la imagen, donde cada uno posee su entrada D, su entrada de reloj, obviamente la entrada del preset y del clear o de set o reset en este caso, su salida Q y su salida Q negada respectivamente entre cada uno. Em, bueno, el principal funcionamiento que estas tienen es transferir el valor del presente en la entrada D hacia la salida Q durante el flanco positivo del reloj, o sea, cuando las entradas sean altas. Entre estas ventajas, pues que destacan principalmente por sus operaciones, la alta velocidad que tienen bajo operación y, y a su vez el bajo consumo de potencia que, bueno, se irá explicando un poquito más adelante, y los amplios rangos de voltaje que este puede ir escalando. Además, pues este cuenta con una compatibilidad de sistemas digitales modernos y gracias a es ampliamente utilizado, por ejemplo, en registros, en sincronizadores y en sistemas secuenciales. Por ejemplo, un sistema secuencial son aquellos como programas donde podemos visualizar tablas más bien, bueno, para que quede un poquito más comprendido, sobre datos estadísticos que pueden irse presentando pues en diferentes secuencias, ya sea de un paso n que se proponga y que obviamente vaya síncrono, ¿no? Y pues bueno, aquí tomando en cuenta esto, vamos a abrir un poco el panorama hacia los tiempos de establecimiento o también conocido como el setup time, que básicamente en la práctica, pues los flip-flops no responden de formas instantáneas, o sea, como una entrada de voltaje, que son milisegundos, nanosegundos, o sea, este es, bueno, uno de los parámetros importantes del tiempo establecido, porque este parámetro representa el tiempo mínimo durante el cual los datos deben de permanecer estables ante este flanco activo del reloj. Si los datos cambian, bueno, ¿qué quiere decir esto? Que si los datos cambian demasiado cerca del blanco o el flip-flop puede interpretarse de manera incorrecta la información. Por ello, se debe de garantizar que la señal llegue con cierta anticipación, o sea que el desfase entre esta señal no sea muy abrupto y pueda anticiparse. Ahora tenemos lo que es el tiempo de mantenimiento, que es un parámetro fundamental, pues ya que representa el tiempo, ahora digamos que es el tiempo mínimo, de los cuales los datos deben de permanecer estables después del flanco del reloj. ¿Qué quiere decir esto? Que si la entrada cambia antes de que transcurra ese tiempo, el flip-flop puede entrar en un estado impredecible.
Por lo tanto, el setup es la estabilidad antes del reloj y el hold time es la estabilidad después del reloj, que son los tiempos que estamos viendo. En este caso, pues el mantenimiento. Y pues estos son esenciales pues para el diseño confiable pues de los circuitos digitales que se tengan. Bueno, aquí pues podemos ver una tabla de comparación de los flip-flops específicos, las siglas CMOS y TTL, que pues básicamente son las diferentes tecnologías de fabricación. Las más representativas por sus siglas, las TTL, pues es Transistor Logic, pues básicamente entre sus características y su alimentación típica es de 5 volts, tienen mayor consumo de corriente a diferencia de las otras por los datos que podemos ver, alta inmunidad al ruido, velocidades elevadas y menores impedancias en las entradas. En cambio, las MOS, CMOS, que es la Complementary Metal Oxide Semiconductor, estas características básicamente tienen un rango amplio de alimentación, tienen muy bajo consumo de potencia, igual alta impedancia en la entrada y menor generación de calor, que son excelentes para la integración. Y bueno, actualmente pues CMOS es la que tiene como mayor prioridad en la industria, pues por la eficiencia energética que esta tiene. Y bueno, continuando un poco con los tiempos que se tenían, tenemos la frecuencia máxima del reloj, que básicamente indica la velocidad más alta a la que puede funcionar correctamente un flip-flop. Esta se encuentra limitada por los tiempos internos del dispositivo, que básicamente son los tiempos de propagación, el setup time y el hold time, o sea, el de mantenimiento y el de inicialización. ¿Qué quiere decir esto? Que si se supera la frecuencia del flip-flop, mm, no podría registrar adecuadamente la información. Es por ello que en cada hoja de datos se debe de especificar un valor máximo de operación. En un datasheet, por ejemplo, que es usualmente en otros tipos, ¿no? Y esto nos da paso hacia la anchura de impulsos, que básicamente corresponde al tiempo durante el cual una señal permanece activa. O sea, solo existe una anchura de pulso alto o de pulso bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el impulso es demasiado corto, el flip-flop podría no detectar pues este evento del reloj. Por ello se establecen los valores mínimos permitidos y así se pueden cumplir las especificaciones que garantizan pues que una operación sea estable. Después tenemos lo que es la disipación de potencia, que básicamente es un aspecto importante, ya que todo circuito pues consume energía y esta energía pues se ve transformada en calor. Básicamente, pues esta disipación depende de factores como el voltaje de alimentación, de la corriente consumida o de la frecuencia a la que esté trabajando. Es por eso que esta suele en los dispositivos de CIMOS suelen ser mucho menor que en los TTL. Bueno, esto básicamente es la adecuada gestión de potencia que permite incrementar la confiabilidad y prolongar la vida útil, pues, de estos dispositivos. Y bueno, una vez teniendo estos conceptos claros, podemos hablar un poco de las aplicaciones de los flip-flops. Dentro de las más habituales y más utilizadas, como se ha mencionado anteriormente, pues los contadores son uno de ellos. Los contadores son circuitos obviamente secuenciales que son capaces de registrar eventos o pulsos, como pues podemos ver aquí en este pequeño diagrama. Estos pues se constituyen con varios flip-flops y cada flip-flop almacena un bit. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo quiero usar un contador de 4 bits, puede contar desde 4 ceros hasta 4 unos, equivalente a los números del 0 a 15, por ejemplo, hablando del código, bueno, sí, del código binario. Estos pues se utilizan en relojes digitales, instrumentos de medición, sistemas automáticos y en algunos casos pues ya en el control industrial.
Posteriormente tenemos el división de frecuencia, que es una aplicación también muy habitual, la cual consiste en dividir la frecuencia en una señal. Esto quiere decir que un flip-flop puede cambiar el estado con cada pulso que tenga alto y bajo, como se puede observar en la imagen, y como consecuencia la frecuencia de salida puede ser igual a la mitad de la frecuencia de la entrada, o sea, que está siendo manipulada. Por ejemplo, al conectar pues varios flip-flops en cascada, estos pueden dividirse entre 2, 4, 6, 8 y 16 exponencialmente y así sucesivamente. Y pues este principio es utilizado para generar señales de sincronización y temporización. Y pues bueno, finalmente en conclusión, pues los flip-flops son elementos fundamentales los cuales proporcionan la capacidad pues de almacenar información y recordar los estados anteriores. Comenzando pues por el tipo de flip-flop que se maneja, ya sea con la tecnología de CMOS o TTL. Y pues finalmente esto nos sirve para comprender que no solo nos permite analizar circuitos secuenciales, sino que también constituye la base para microprocesadores y prácticamente para cualquier sistema digital. Por su atención, muchas gracias.